Bien, vamos un poquito más a una cuestión más práctica. Y nosotros en el material de estudio le proponemos una clasificación de tecnología. En primera instancia, ¿por qué y para qué clasificar? En principio porque es una manera de ordenar el concepto de tecnología y un poco de esta diversidad que tiene, bueno, tratar de ordenarla a los fines de poder analizarla y poder analizar el impacto que genera en los diferentes factores de producción, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la tecnología de proceso. ¿Qué es la tecnología de proceso? Es aquel saber, ¿sí?, que va ligado a la utilización, si lo quisiéramos definir, de la tecnología de producto, por ejemplo, ¿no? La tecnología de producto, en contraposición, es esa tecnología que deviene de un producto demandado que se puede dividir infinitamente, entonces se puede envasar, se puede empaquetar y se puede comercializar y se puede consumir masivamente. El uso de estos productos se podría considerar la forma de utilización de estos productos una tecnología de proceso. La tecnología de proceso es como el saber hacer, ¿no? Entonces hay un saber hacer que es previo al ingreso del capital en el agro y hay un saber hacer que es posterior al ingreso del capital en el agro. Y esta digamos, reconfiguración, este aprender o este nuevo saber tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias en la estructura, principalmente en la desaparición de pequeños productores. Ya vamos a ver y tratar de reflexionar un poco cómo. Entonces, esta tecnología de proceso es la que va ligada al saber hacer, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de tecnología de proceso, las lecciones de la fecha de siembra, las rotaciones agrícolas, las rotaciones ganaderas, los procesos de inseminación, por ejemplo, los estacionamientos de rodeo, estacionamientos de servicio, perdón. Eso tiene que ver todo con tecnologías de proceso. En cambio, las tecnologías de producto serían, por ejemplo, la pajuela de la inseminación, ¿sí? Y la práctica de inseminación es una tecnología de proceso para que ustedes tengan un ejemplo, ¿no? Bien, dentro de las tecnologías de producto, previamente lo tenemos que hablar de lo siguiente, es decir, ¿cuál es la característica principal entre estas dos tecnologías? Es la apropiabilidad. De una tecnología de proceso, como es un saber y que su origen por ahí está más en el vínculo de conocimiento entre los diferentes actores, es una tecnología que no es apropiable, porque ¿cómo la categorizás? ¿Cómo la estandarizás a esa tecnología como para poder apropiarte y poder comercializar un saber? En cambio, los productos y toda la tecnología de producto tiene una característica, digamos, apropiable, es decir, tiene una determinada estandarización, una divisibilidad, es decir, yo puedo decir 1 litro, medio litro, 5 litros, 20 litros, 50 litros, en kilogramos, ¿sí?, en características específicas. Por ejemplo, una semilla que tenga determinada resistencia, determinada tolerancia, ¿sí?, son atributos que se pueden apropiar, ¿no? Y por ahí, bueno, de acá viene el sistema de regalías, el sistema de regalías tendidas, que eso está detallado en el material, ¿bien? Todo, digamos, se sustenta sobre la base que la tecnología de producto es principalmente apropiable. Por eso, digamos, vamos a encontrar este tipo de ejemplos. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, familias, fíjense, el primer cuadro, familias de patentes de cultivos climáticos, que se le llama, que son cultivos que tienden a responder al cambio climático. Fíjense, en una problemática mundial, ¿quiénes son las patentes que están otorgadas y pendientes? Principalmente, fíjense, el 65% en 2 empresas que registran esa cantidad de patentes. Y ni hablar el 90% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas, el 90% de las patentes casi. El 85% de las patentes. Bueno, esto implica una lógica, ¿no?, que hay detrás de la apropiación de determinados saberes. Este mismo gráfico responde también a los genes climáticos, ¿sí? Hay genes que se está patentando directamente los genes, entonces no importa qué semilla tenga, mientras contenga esos genes, ya va a tener que pagar regalía por el descubrimiento de esos genes.
Y muchas veces este tipo de tecnología se descubre o se crea en articulaciones o en relaciones entre lo público y lo privado. Las instituciones públicas tienen un rol fundamental acá en esta relación, ¿no? Otro ejemplo son los tipos de productos, fíjense, glifosato, 4 empresas que prácticamente manejan, digamos, todo el mercado y la facturación de insumos, ¿no? Fíjense qué tipo de insumos principalmente son, estos que están acá son todos herbicidas, por ejemplo, esto es un gráfico de herbicida entre 4 empresas, ¿no? Antanor, Monsanto, Dow y Syngenta, ¿sí? Fíjense que la mayoría tiene glifosato, pero cada uno tiene como su fuerte, ¿no? En algún punto, por ejemplo, Dow estaría asociado al diclosulam, Atanor al 2,4-D, y la atracina estaría, aparte del glifosato, a Syngenta, ¿no? Fíjense cómo también tienen digamos, sus productos específicos y, bueno, propio de esta posibilidad de apropiarse de esa tecnología. Bueno, dentro de las tecnologías de producto tenemos otra clasificación. Es la tecnología química, por ejemplo, un tipo de tecnología. ¿Cuál es esta química? Bien, la que deriva principalmente fertilizantes y toda aquella tecnología que la base que la sostiene es la química, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo juega en relación a los factores de producción esta tecnología química? Bien, ¿qué es lo que va a hacer la química? La química principalmente va a ser protección de cultivos, ¿sí? Toda la parte de protección y la parte de fertilización. Si fertilizamos, lo que estamos haciendo en relación a la tierra, podríamos estar, digamos, incrementando la productividad de la tierra, ¿sí? Una tierra que no está fertilizada versus un cultivo que sí está fertilizado, podemos tener alguna respuesta en la productividad de esa tierra. En relación al trabajo, no hay demasiada modificación de esta tecnología. Lo que sí permite es que, por ejemplo, cuando pasamos de una labranza a una aplicación de un herbicida, por ejemplo, sí reducimos drásticamente el número de labores o el tipo de labor, ¿sí? Y principalmente en relación al trabajo también exige un nuevo saber, que eso lo podemos asociar al capital cultural, ¿sí? Dentro del capital cultural podremos clasificar y decir que hay un nuevo saber que es necesario tener para poder usar esta tecnología. O sea que el capital no solamente es porque hay que comprarla y es cara, ¿sí? Aumenta la productividad de la tierra, pero hay que hacer un nivel de inversión importante, sino también que culturalmente hay que tener determinados saberes que van de la mano de la utilización. En principio, por la práctica en sí. Es decir, hay que saber usar un herbicida en el momento, cuándo, cómo, la dosis y demás. Ahí entramos, es prácticamente una de nuestras fuentes de trabajo. Y segundo, porque el productor, digamos, tiene que aprender a usar desde la lógica de inversión. Es capital circulante que está poniendo en juego en la producción. Por tanto, ese capital circulante tiene que rendir bajo la lógica del capitalismo, es decir, para la lógica de la reproducción del capital. ¿Sí? Eso como hablaba Eva, que le comentaba de la reproducción simple, ampliada. Bueno, esa reproducción tiene que ver con pensar también esa reproducción, que si pongo determinado, hay un margen que tiene que quedar que justifique la inversión y demás, ¿no? También un saber, no solamente un saber técnico y práctico, sino también un saber económico en el sentido de que hay que amortizarlos y demás. Entonces, cuando hacemos una relación acá, los circulitos intentarían responder a la modificación en los factores de producción, ¿sí? Implica aumento de capital, por ahí un aumento en la productividad de la tierra, lo único que puedo hacer con respecto a la tierra, o también, en ese sentido, al simplificar las prácticas, lo que puede hacer es aumentar la extensividad, ¿no? Y por ahí tierras, más que nada de la mano de los fertilizantes, tierras que por ahí eran destinadas a un uso ganadero, pueden ir, digamos, ser destinadas a un uso agrícola en relación a este tipo de tecnología. Y eso también implica una modificación en el uso de la tierra y tiene consecuencias en relación al resto del factor de producción. Si antes era un área ganadera y ahora es predominantemente un área agrícola, en relación al trabajo, claramente a nivel estructural hay modificaciones muy importantes. ¿Qué pasó con todos esos trabajadores que estaban ligados a la producción ganadera?
esos saberes que estaban ligados a la producción ganadera, dónde están, qué pasó, bueno, y demás. También podemos hacer un análisis por ese lado. Otro tipo de tecnología es la tecnología biológica. La tecnología biológica es aquella que está pensada, digamos, directamente a la semilla, a los cultivares, ¿sí? A todo, digamos, lo que tenga que ver con la biología de las plantas. También va ligada a los inoculantes, por ejemplo. Para el área de la agroecología también podríamos mencionar algunos biopreparados, ¿sí? Que tienen mucho fundamento biológico y químico también, ¿sí? Pero es una mirada totalmente distinta al de la productividad con el cual se enfocan este tipo de tecnologías y con la cual lo estoy presentando ahora. Que usemos una variedad u otra variedad en relación al trabajo puede estar modificando, por ejemplo, una variedad resistente a un herbicida, reduciéndome el número de labores y demás, estaría afectando por ahí el trabajo. En relación a la tierra, nuevamente, o sea, son variedades que están seleccionadas específicamente para una determinada región, para una determinada, incrementarían la productividad de la tierra, ¿sí? O nos permitirían abarcar tierras que antes no estaban destinadas a esa producción con la tecnología y siempre de la mano, esto lo quiero remarcar, este tipo de tecnologías siempre van en combinación, entonces se arman lo que nosotros consideramos paquetes tecnológicos, ¿no? Determinadas variedades con determinados productos, ¿sí? Y cuyo fin último es la estandarización de los procesos. Cuando nosotros hablamos de proceso de industrialización del agro, lo que estamos diciendo es que un proceso natural, un proceso que se daba natural, cada vez se asemeja más a un proceso industrial, donde primero hago esto, segundo esto, tercero esto, quinto y el producto elaborado ya al final. Entonces la tecnología tiene ese rol y esa función, ¿no? Que va de la mano de la estandarización y lo que permite, en cierto modo, alcanzar los fenómenos de escala. ¿Por qué es posible producir tanta cantidad de superficie con poco trabajo? Bueno, la tecnología tiene un rol fundamental. La combinación de los diferentes tipos de tecnología permiten esos procesos de escala, después lo vamos a retomar más adelante. Obviamente, cada cultivar hay que comprarlo. Cada vez, digamos, los cultivares, el desarrollo de los cultivares son traccionados desde la demanda. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar híbridos múltiples en, por ejemplo, el maíz, sabiendo que tenemos beneficios importantes en cuanto a la reproducción de esa semilla, ¿sí? Una variedad multilínea, no, perdón, no es multilínea, un híbrido múltiple, es decir, donde hay muchos parentales, entonces el potencial de rendimiento, eh, digamos, la segregación de las generaciones futuras no disminuye tan significativamente el rendimiento como lo es un híbrido simple, que son los que se comercializan. Entonces, a los intereses de una empresa, lo que conviene es vender una semilla todos los años, ¿sí? Un híbrido simple, y no comercializar, por ejemplo, un híbrido múltiple cada 4 o 5 años, digamos. Eso es un sentido. Entonces, como el sistema de innovación en este sentido va apuntado y está sostenido principalmente por los intereses de las empresas, es que se encuentran esas variedades en el mercado. Lo mismo pasa con los eventos genéticos. Prácticamente no se pueden conseguir maíces, por ejemplo, que no tengan eventos genéticos. En los mercados no se consiguen, entonces también desde ese lugar cumplen un rol importante en la configuración de la región y en la articulación de los factores de producción. Donde prácticamente, usted piense, una semilla que se amortiza en 4 años, no es lo mismo que una semilla que tenés que amortizarla o que no paga amortización porque pasa a ser capital variable. Entonces el costo es anual y eso te eleva los costos y te disminuye los márgenes, ¿no? Mientras que si fuera un costo fijo porque lo puedes amortizar en el... Entonces, son todos, digamos, formas de ver y apreciar y analizar cómo influye la tecnología en las decisiones de los productores. En este caso la tecnología mecánica es por ahí el ejemplo más sencillo y el tipo de tecnología que nos permite hacer un análisis más, digamos, donde se refleja más evidentemente, digamos, el cambio, más evidente el cambio, principalmente en la productividad del trabajo, como lo decía la profesora Marisa en el video de trabajo. ¿Qué es esto de la productividad del trabajo? Es la capacidad de trabajo de una persona, es decir, cuánto puede realizar una persona en el tiempo que le dedica. Entonces, la tecnología, ¿qué tiende a hacer? Tiende a hacer que una persona cada vez pueda hacer más, digamos, pueda producir más superficie. Ejemplo, los anchos de trabajo, las velocidades de trabajo, la precisión a grandes velocidades, los pilotos automáticos, digamos, cada vez tiende a
primero, a utilizar menos fuerza de trabajo y aumentar la cantidad de capital explotado. ¿Sí? En relación a la tierra no genera demasiados cambios, por ahí permite que se pueda incorporar nuevas superficies, ¿sí? Eso siempre está presente, pero principalmente es en relación al trabajo, que pueda hacer más superficie con menos gente, ¿sí? Obviamente de la mano de incrementar la cantidad de capital producido. Esto generó un efecto muy importante, ¿sí? Piensen en los contratistas, piensen en los pools de siembra, los grandes productores, en los megaproductores. Piensen qué tipo de tecnología van adquiriendo los diferentes productores. ¿Sí? La producción familiar, si tiene que comprar una máquina, ¿qué máquina estaría comprando? ¿Por qué? Eso está bueno pensarlo, ¿no? En relación al costo de inversión y demás, y al efecto que tiene en su sistema. Y por último, la tecnología biotecnológica. La biotecnología es una cuestión también de la época global, si lo quisiéramos, de la globalización, si lo quisiéramos situar temporalmente, es donde tiene su auge, ¿no? La biotecnología, y empieza a ver la ingeniería genética a tratar de incorporar en la tecnología del agro. Entonces ahí aparecen los genes, la manipulación genética y los genes resistentes, los genes que incluso, digamos, genes que pertenecen a distintas especies se combinan en una especie y le dan atributos para la producción y para incrementar la productividad. Obviamente que todo esto va de la mano de la propiedad intelectual. Entonces, por cada uno de esos eventos habría que pagar regalías. Entonces, bueno, digamos, esto también genera un efecto y obviamente aumenta la cantidad de capital. Fíjense que siempre la tecnología va de la mano del incremento del capital en el agro. ¿Estamos? Bien. Con relación al trabajo, nuevamente exige un saber específico, ¿sí? En el campo al capital cultural, porque la biotecnología va de la mano siempre de otros tipos de tecnologías. Entonces, la utilización de los paquetes exige un saber específico. Y de ese punto de vista también está influyendo en los factores de producción. Bien, con esto ya estaríamos cerrando la clase, les dejamos la consigna, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, después la vamos a reforzar a la consigna en el Instagram y la vamos a mandar también por mail para que queden claras algunas cosas, que no van a estar anotadas acá, pero que las voy a dejar dichas. Primero, ¿qué cambios puede reconocer esto en relación a lo trabajado en el video con la profesora Marisa? ¿Qué cambios puede reconocer respecto al trabajo en el contexto de agriculturización en la región? ¿Sí? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Cómo cambió? ¿Qué cuestiones en relación a lo que la profesora Marisa? ¿Cómo pueden involucrar esos cambios? Bien. Describir o analizar esos cambios. Y en el mismo contexto, o sea, de agriculturización, tendrían que pensar cómo se relaciona la tecnología a los cambios que describieron en relación al trabajo. ¿Qué papel juega la tecnología en esos cambios que pudieron reconocer con respecto al trabajo en el contexto de agriculturización en la región? ¿Sí? Hay mucho para hacer, chicos. Esto es una consigna que es más bien para pensar y analizar y describir un análisis de los cambios, ¿no? No hay 5 cambios, 6 cambios, 3 cambios que hay que encontrar. No es un proceso de búsqueda, es un proceso de construcción, ¿sí? Hay que argumentar. Y para lo cual se van a tener que valer también de un texto de Ascuya Meguino que le vamos a estar facilitando con los cuadros de los censos, ¿sí? Los cuadros que analiza Ascuy, el 14, el cuadro 16, el cuadro 17, el cuadro 18, el cuadro 19 y el cuadro 21, de los cuales van a tener que elegir uno o dos cuadros que le permita, digamos, justificar estos cambios que ustedes están diciendo. ¿Sí? Como analizamos en el práctico de estructura, el censo y el dato de los censos son la evidencia de los cambios estructurales. Si nosotros decimos que hubo cambio en relación al trabajo y que la tecnología jugó un rol importante en esos cambios, bueno, ¿dónde lo vemos? En los cuadros, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Sí? Bueno, así que espero que les haya servido esta clase. Estamos a disposición, no se olviden de contactarnos para consulta. Lo vamos a trabajar
Las consignas las vamos a trabajar específicamente el miércoles, así que las vamos a estar trabajando y las vamos a estar repensando también el día de la clase en las aulas virtuales que armamos a la mañana para trabajar. Así que bueno, les dejo un abrazo para cada uno y nos estamos viendo. Muchas gracias.